Uno inicial, ¿no? Puede ser, Porque sí. lo actualizamos. Ahí estoy prendiendo la otra máquina mía, pero lo que pasa es que es medio lentita, pobrecita. No hay problema arrancar con. Vamos a hacer así, sí, vamos a meter desarrollo, metemos inflación y arrancamos con desarrollo. Sí, pues yo, Juan, lo había actualizado. Tenemos 2 martes de desarrollo, 2/3 martes. Tenemos que ver también, ahora vamos a pasar en limpio todo el cronograma. Así nadie dice, no tenemos ningún problema. ¿Quién tiene a mano el cronograma que abra el micrófono y me ayude? Porque mi otra máquina, pobrecita, está muy lenta cargando y quiero arrancar. ¿Quién tiene el cronograma a mano, chicos? De los que tienen audio, porque justo Tomás y Agustín, que me están ayudando, están, creo que sin sonido, no sé. Nicolás, Ahí tengo Mate. audio, profe. No, ahí Disculpe, está, había quilombo en casa en este momento. no hay Sí, problema. ¿qué le digo del ¿Vos tenés cronograma? el cronograma a Sí, mano? Hoy es 22 de septiembre. ¿Qué sí. tenemos de desarrollo, verdad? Desarrollo y entrega final de monografías, dice. Sí, Y el y 29, desarrollo también. desarrollo, muy bien. Y después tenemos el 5 de octubre, no, el 6, perdón. 6, presentación de los La TPs. primer presentación, ¿no? Sí. Bien. Gracias, Tomás. 6 y 13, ¿verdad? No 20, porque Ah, el 6 y 13 hay 20. finales. Cierto. 13 finales, 20. El 20 tenemos, bueno. Parece mentira, falta todavía, no nos pongamos ansiosos, pero ya empezamos a ver el final del túnel. Hoy tengo pocos jugadores, lo voy a admitir a Juan Patuna, no somos tantos hoy, tenemos muchos ausentes, pero bueno, se van a perder una clase que a mi modo de ver va a ser muy, muy, muy interesante para ustedes. A todos y a todas les pasé ya las notas del recuperatorio, entonces si alguien tiene una duda o lo que fuera respecto de la nota, que están en todo su derecho, la dejamos para después. ¿Sí? Me mandan un mail y empezamos a hablar de esto. No hay problema, Gonzalo, gracias por avisarme si todavía estás acá. Este, Después, ¿qué más? Gracias, profe. De nada, viejo, que ojalá que se te solucione el problema que tenés. Lo segundo que quería comentar es que alguno de acá, hágame la señal con el pulgar o con la manito, alguno tuvo que dar el recuperatorio y se perdió la clase del martes pasado, de los que están presentes, sí, ¿no? Yo ya veo por lo menos a uno, a Juan, sí, claro. Sí, ahí tengo dos y hay otro más que está entrando. Bueno, que es Emiliano. Me parece que Emiliano también dio el recuperatorio. Pero bueno, les voy, espero, y están al tanto de lo que dimos, ¿no? Los compañeros de ustedes les pasaron la info de que ya empezamos a pensar el proyecto de inversión. Entonces, yo ese apunte se los estoy debiendo, se los voy a mandar hoy. Recuerden que me deben, entonces, entregar un poco ya la idea y el análisis peste y algo del análisis micro que habíamos acordado, sobre todo el tema de visión, misión y todo eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cualquier cosa me dicen. ¿Alguna cuestión para comentar sobre el trabajo práctico antes de arrancar ya con la clase de hoy? Nadie tiene nada para comentar sobre la idea del proyecto, nada. Estamos todos fenómenos. Bueno, muy bien. Me alegra.
Bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla. Antes de eso voy a enchufar la luz que tengo que enchufar porque dentro de poquito se nos va a hacer de noche. Aguárdenme un segundito. Si llega a haber alguien, chicos, que quiera entrar, que esté afuera, me avisan, por favor. Así le doy ingreso. Bueno, ¿me escuchan? Ay, no tengo esto puesto, disculpen. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí, se escucha, se ve, se todo. Decía que si hay alguno afuera que quiera entrar, me avisan, ¿está? Porque yo no lo puedo ver desde acá. Bueno, bien. Para mí este es un gran tema, Sinceramente, me encanta hablar de esto. Bueno, yo les comenté al principio que todavía soy alumno, como ustedes, soy colega. Ayer, feliz día ayer, muchachos. Sé que fue un día raro, pero no deja de ser el Día del Estudiante, así que les mando un abrazo. Le decía, yo todavía soy estudiante, estoy haciendo un doctorado en desarrollo económico. Es un tema que me apasiona. La pregunta que uno siempre se hace, por lo menos cuando estudia economía, pero también ustedes, ¿no? Como ingenieros, nada menos. ¿Por qué mi país no es desarrollado? ¿O por qué mi país no alcanzó a desarrollarse como sí lo hicieron otros? No por casualidad, quizás no tenemos ningún ejemplo en la región de país desarrollado. Pero bueno, uno mira, no sé, a los europeos, a Estados Unidos, con todos sus problemas, y paremos de contar, ¿no? Los asiáticos, bueno, la vienen remando, por ahí Corea viene en punta, pero bueno, hay un puñado de países que realmente le fue muy bien, y hoy están en ese club recontra súper exclusivo de países desarrollados, y el nuestro la mira de la tribuna. Y bueno, entonces yo no voy a contarles, no le tengo la respuesta de cómo hace un país para desarrollarse, pero sí vamos a ver algunos conceptos básicos y después, la clase que viene, vamos a ver algunos ejemplos de países que se han logrado desarrollar. No sé si vamos a tener tiempo, mi intención es que estudiemos algo de Corea, algo de Estados Unidos y algo de Alemania. Elegí esos tres países, podría haber elegido a otros, pero vamos a elegir esos tres y en todo caso vamos a hablar de otros países de este club. ¿Sí? Bien, ahora para entender el desarrollo vamos a tener que definirlo. Y para definirlo vamos a ir analizando algunos conceptos básicos que tenemos que ir teniendo a mano. ¿Sí? Ustedes me van preguntando cualquier duda que tengan. Entonces, bibliografía obligatoria. El Triángulo de Sábato, Manual de Desarrollo, Manual de Fomento, Zen, Bernardo Klisber y Marcelo Gullo. Este último va a ser más optativo. Yo después les voy a ir pasando toda esta bibliografía. Entonces, desarrollo, primer concepto, desarrollo no es igual a crecimiento. Crecer, yo fui al diccionario y crecer es aumentar de tamaño. ¿Cómo mediríamos nosotros si una economía crece? ¿Quién me puede decir? Con indicadores. ¿Con cuáles, por Hay- ejemplo? Hay uno que por el excelencia... PBI, por ejemplo. Muy El bien. PBI o que baje la inflación, depende de cómo lo quiera ver. No, la inflación no es un indicador, o sea, qué sé yo, Botsuana tiene poca inflación probablemente y es el país uno de los países más pobres del mundo, ¿no? No es un indicador de desarrollo. Y por ahí hay países que han atravesado procesos inflacionarios, muchos, en Europa, Alemania, qué sé yo, Israel, países que son desarrollados y han tenido hasta hiperinflación. No es con la inflación que me doy cuenta si un país crece. Me doy cuenta si un país crece por el PBI. Eso es indiscutible.
El PBI, un país crece. Ahora, crecer y desarrollar no es lo mismo. Entonces, yo diría que es la condición necesaria, para decirlo de forma muy sintética. Crecer es condición necesaria para desarrollarse. Si te querés desarrollar, tenés que crecer, pero además tenés que cumplir otros objetivos. ¿Está bien? Entonces, un desarrollo sería, además de crecer en tamaño, crecer en importancia, en progreso. ¿Sí? Stiglitz, Premio Nobel de Economía, afirma, por ejemplo, que si vamos a hablar de desarrollo tenemos que hablar de otras cosas que no son solo económicas. Por ejemplo, la calidad de vida, el crecimiento sustentable, la distribución del ingreso, no sé, niveles de consumo más complejos, población con mejores salarios. Ustedes se acuerdan, nosotros decimos, no decimos, nosotros escuchamos muy reiteradamente que el problema de Argentina es el salario. Una de las cuestiones que yo escucho mucho, ustedes saben que yo interactúo mucho con empresarios. Entonces, y tengo muchos que ya son amigos a esta altura. Y me junto con ellos y me dicen, bueno, uno de los problemas de Argentina es el costo laboral. Entonces, ellos se enojan conmigo cuando yo les aclaro que, no sé, por decir un país, en Alemania se pagan los salarios más altos del planeta, por ejemplo. Y no sé, otra vez, en Tanganica seguramente los salarios son de hambre. No es, al contrario, les diría que los países más desarrollados justamente logran desarrollarse cuando logran que su población tenga consumos complejos, por lo tanto tenga ingresos altos. Los obreros, los técnicos, los profesionales, los docentes. Me acuerdo yo cuando hablaba con una alumna sueca en otra universidad que tiene muchos extranjeros, o tenía, y ella no podía creer que cuando yo me presentaba y decía, trabajo en 3 universidades, trabajo en el INTI, pero además tengo una consultora. Me acuerdo de esa chica como si fuera hoy, que no lo podía, no entendía. ¿Por qué no entendía? No que yo fuera un superhéroe, ¿eh? No entendía porque en Suecia el profesor es un tipo que vive de eso, que tiene un salario tal que tiene nivel. Y si ustedes miran esas series que están tan de moda ahora, suecas, finlandesas, irlandesas, de repente aparece un docente, es un tipo que tiene un excelente pasar. No estoy haciendo autobombo, un ingeniero civil también. Lo que quiero decir es que los profesionales todavía tienen un nivel de vida superior al promedio. Estados Unidos, sin ir más lejos. Ustedes dirán, sí, el nivel de exigencia también es otro, te van a obligar a formarte más que acá. Sí, puede ser, pero lo que le quiero decir es que tengo una carrera docente que me garantiza, si hago las cosas bien, tener un buen pasar. Pero bueno, a lo que voy es que cuando un país se va desarrollando, hay cuestiones que hacen a la calidad de vida y a la sustentabilidad de su crecimiento, ¿por qué no? Que hace, y al tema de la distribución de la riqueza, que hace que el país esté entrando, o que uno pueda decir claramente que está entrando en una senda de desarrollo y no de crecimiento. Ahí es donde yo veo, con esta pequeña introducción, donde yo veo una de las cuestiones centrales de todo esto, que nos diferencian. Argentina, Brasil, Chile, qué sé yo, cualquier país de los nuestros, pueden tener etapas de crecimiento. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la distribución del ingreso? ¿Sí? ¿Cómo es la distribución del ingreso? ¿Es muy regresiva? Y no es una característica típica de un país desarrollado. En los países desarrollados, salvo Estados Unidos, podría decir yo, vaya excepción, ¿no? El país quizá más desarrollado del mundo, o por lo menos uno de, sin embargo, muestra cuestiones de distribución de la riqueza muy regresivas, es decir, y muy concentradas, ¿no? Es decir, uno ve, me siguen hasta ahí chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchan bien, todo bien, porque a veces hay mucho ruido afuera, me avisan y cierro la ventana. Por favor, no me vayan a dejar solo porque quiero que esto lo compartamos entre todos e interactuemos, ¿sí? Así que ustedes me paran. Yo decía, Estados Unidos es un caso raro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nadie puede discutir que es recontra súper desarrollado
y nadie puede discutir que hay chiquitos en el Estados Unidos profundo que viven en villas miserias, o peor, digo chiquitos porque uno ve esos pirinchos rubios parados para los costados, sin dientes los adultos, en fin, un rostro del subdesarrollo más duro. En esas casas vieron que son no container, ¿cómo es que lo llaman? Motorhome, pero abandonados. Casas rodantes, ¿vieron? Que viven así todos uno encima del otro con niveles de higiene y de salud mínimos, mínimos, umbrales muy bajos. Pero bueno, también está Nueva York, California y tantas otras ciudades alucinantes que tiene Estados Unidos. Pero salvo Estados Unidos, en el resto de los países desarrollados, en los países europeos, pero sobre todo en los nórdicos, se va a ver que la distribución de la riqueza, digamos, dicho de una forma muy clara para ir avanzando. Para no decir siempre Argentina. En San Pablo, no sé si alguno fue por trabajo para allá, porque para ir de vacaciones nadie va a ir a San Pablo, pero a mí me tocó ir por trabajo varias veces y llama la atención, por ejemplo, la cantidad de helicópteros que hay. Y los barrios recontra exclusivos a los que uno cuando es extranjero accede, porque se encuentra con la élite de allá, cosa que no me pasa acá, pero allá te codeas cuando vas por trabajo, casi siempre te invitan a comer a un mega restaurante o a la casa de algún tipo muy importante y encontrás esos barrios exclusivos, es decir, unos mega countries, a veces son unas cosas, bueno, y en paralelo las mega villas. Bueno, ese fenómeno de distribución de la riqueza, digamos, regresiva, donde hay un puñado con muchísimo, pero muchísimo en serio, y muchísimos con nada o muy poco, eso es típico contraste del subdesarrollo. Es decir, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? dos. Uno, por lo menos mi caso particular, cuando he ido a Estados Unidos, a uno le da la sensación de que allá también es mucho más difícil ser pobre. O sea, uno entiende que el conseguir riquezas viene muchas veces de la mano de tener una buena preparación, haber estudiado algo o ser un buen profesional. Uno cuando va allá, primero, yo mi caso particular es, no vi mucha gente pobre, la gente pobre que vi es demasiado pobre y es gente que no, o sea, los ves y decís, este tipo no puede hacer nada, ¿no? O sea, lo parás con un cartel y no puedes sostener un cartel. Entonces, a mí, por lo pronto, me da la sensación de que también en los países más desarrollados es mucho más difícil ser pobre. Y la pobreza Sí. viene de la mano de un montón de cosas allá, cosa que acá se facilita mucho más el ser pobre o estar por debajo de algún nivel de ingresos. Sí, Juan, yo comparto con vos, creo que lo dijiste, creo que más claro que lo que quería explicar yo. Lo que decía era, primero Estados Unidos es un país raro, yo cuando hablo de Estados Unidos no me desdigo que coincido con vos, pero quiero hacer una aclaración. Yo cuando hablo del Estados Unidos profundo hablo de ese, yo no sé en qué ciudad estuviste vos, pero no hablo del costero, hablo del de adentro, hablo de las zonas esas de los pueblos que uno ve más bien en películas y en series que en su viaje, porque no tiene tiempo, salvo que sea por trabajo, o vaya a saber por qué viajaste vos para allá, pero un turista no va a ir a esos pueblos a los que yo hacía referencia. No obstante, yo estoy convencido que es un círculo virtuoso. Una vez que entraste en la lógica de un país desarrollado, una vez que entraste realmente en la lógica, es decir, tenés la green card en el caso de Estados Unidos o la ciudadanía en el caso de Europa, pero plena, o sea, sos nativo de allá, porque también yo soy italiano porque realmente mi abuelo era italiano, tengo pasaporte italiano, pero cuando yo fui a Italia, digamos, está todo bien con los tanos porque son igualitos a nosotros, pero quiero decir que nadie se llame a la confusión de pensar que para los italianos yo era un par de ellos, ¿no? Yo era un nieto de italiano, punto. Más cercano que otro, digamos, racialmente, pero no era un europeo como ellos. Y está bien, yo soy un americano y muy orgulloso de serlo. A lo que voy es que en estos países europeos y en el propio Estados Unidos, con todas sus limitantes en Estados Unidos, digo, está facilitada, tenés más oportunidades. Acá, Juan, vos y cualquiera de nosotros, y no por meterle miedo a ninguno, acá te la ponés 2 o 3 veces y podés terminar, no te digo que en una villa, porque
creo que ninguno de nosotros terminaría nunca ahí, pero sí podés terminar en la lona. Acá te la ponés mal y podés terminar en la lona. Estados Unidos, me imagino yo, y en Europa hay más chance de recuperación también. Y de que la caída en la lona no sea tan dura. Pero bueno, volviendo a lo que queríamos decir, queda claro entonces que una cosa es crecer, no sé, Brasil puede crecer durante 5 o 6 años como creció, o Argentina, y otra cosa es desarrollarse. Y voy a ir a otro caso extremo, para no hablar siempre de nosotros. Los chinos, de los cuales vamos a hablar así muy poco, pero quiero que sepan, los chinos, no sé, ellos son muy particulares, no digo que sean buenos ni malos, pero son distintos a nosotros claramente en un montón de aspectos. Y yo tuve presente hace poco, hará un año, en el lanzamiento del 13º plan quinquenal chino. O sea, llevan 65 años de planificación, los chinos. Ese es el milagro chino, consecutivos. Bueno, pero ese es un paréntesis. Digo, fui a ese evento invitado por la embajada china y me acuerdo que había un funcionario chino, vaya a saber de 18º rango, pero funcionario al fin, que el tipo, en su medio castellano, cuando presentaba esos son así, insisto, son muy particulares, pero él presentaba todos los indicadores económicos y sociales chinos, el coeficiente de Gini, el IDH, pobreza, indigencia, niveles de escolaridad, etcétera, etcétera, y los comparaba con Argentina para demostrar que ellos estaban haciendo un esfuerzo por alcanzarnos. Es decir, los chinos que llevan, no sé, 25 años de crecimiento ininterrumpido, ellos mismos jamás se llamarían país desarrollado. Hay una cuestión de marketing también, ya lo sabemos. Pero digo, entiendan eso. Bueno, si hay un país que crece y a tasa china, como se dice, son los propios chinos, y ellos mismos saben que les falta un montón para ser desarrollados. Saben que les falta una eternidad. No sé, 10 años más, 15 años más, para considerarse desarrollado. Porque el desarrollo, repito, incluye otras dimensiones que no es solo la económica. Bien, entonces recuerden de eso, el qué, cómo y para quién producir, que en algún momento lo dijimos, que eran las respuestas o las preguntas y de cómo responden los países, podemos decir qué tan desarrollados están. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el país A producía naranja, no me acuerdo qué era, mano de obra intensiva, o sea, ¿qué produce naranjas? ¿Cómo? Nada, poniendo un palito y metiendo la semilla y después en la época de la cosecha yendo con canastos y los brazos a sacar las naranjas, listo. ¿Para quién produce o qué sociedad produce esto? Y bueno, decíamos, el dueño del campo tiene plata. No sé, el capataz y 2 monos más que lo tienen para controlar a los empleados, clase media. Y la gran mayoría, pobres y muy pobres. Por el otro lado, no sé, poníamos el país B, que después lo habíamos llamado creo que Alemania o alguno de esos, donde todo era diferente. O sea, que producía altísima tecnología, cómo la producía con los obreros y técnicos más expertos del planeta en eso, y bueno, qué sociedad producía, y de altísimo nivel de consumo, de altísimo nivel de desarrollo, en todos los aspectos, porque aparte uno, y a ustedes les pasa, chicos, también, cuando vamos teniendo mejores ingresos, qué sé yo, nos ponemos más exigentes también en nuestras demandas. Ya no nos conformamos con satisfacer esas necesidades básicas, sino que empezamos a satisfacer otras cuestiones. Bueno, todo esto es eso que Juan decía, me parece, y que yo comparto, de este círculo virtuoso del desarrollo, ¿sí? Versus el círculo vicioso del subdesarrollo, donde se va retroalimentando la pobreza, se va regenerando. Profe, esto último que usted decía no es como el Fordismo, que los operarios de Ford tenían un sueldo enorme porque el dueño de Ford decía, mis operarios tienen que ganar como para poder comprarse un auto cuando apenas empezó Ford, ¿no? En el mercado automovilístico. Sí, sí, eso está bueno también, Juan, porque yo lo que quiero que ustedes entiendan es, tenemos los indicadores, perfecto. Tenemos el pensamiento económico, perfecto. Ya ahí empieza la batalla entre los economistas, porque ¿ves? Te van a decir, ¿qué es un pobre? Un tipo que no cubre la canasta básica total, correcto, ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué hacemos con ese tipo? Y bueno, ahí empiezan todos. Los fordistas, que serían keynesianos, Ford era un empresario netamente keynesiano, digamos, en la idea de él, de esto de
no hacer, de apostar a un mercado masivo, o sea, no hacer de la economía algo chiquito, sino algo bien grande, que estuviera por sobre la frontera de posibilidad de producción. Y de ahí la teoría esta fordista de decir, mis trabajadores son los consumidores de mi auto. Él es el primero, a todos los demás le digo, a Juan lo sabe evidentemente, pero a todos los demás le digo, él es el primer empresario que, imagínense que hasta ese momento los autos se producían a bajísimas series, a altísimo costo, y era exclusivo para las clases altas o medias altas. Este trastornado se pone en la cabeza a producir de a millones de autos, o sea, salta a la escala, le agrega varios ceros a la escala hasta ese momento, y él piensa, mis obreros tienen que ser los consumidores del auto. ¿Se entiende? Entonces vos te hago un coche estándar, todos los coches serán negros, todos con la misma rueda, todo lo que vos quieras, pero accesible. Y se hace masivo, y él se hace multimillonario. La cuestión es que eso se logra con buenos salarios, eso está claro, con buenos salarios, ¿sí? Porque la otra opción, no hay muchas más, la economía es la manta corta, acuérdense, futbolera, o atacás bien o te defendés bien, las dos cosas es muy difícil, acá es igual. Si yo quiero que los obreros consuman, si yo quiero vender de a millones de autos en mi país, dice Ford, yo tengo que tener mercado, para eso tienen que cobrar un buen salario, digo, un salario suficiente que les dé un espacio para decir, ¿esto dónde va? Le dice el esposo a la esposa, y ponerlo en la cajita del auto, que cuando esa cajita te llena vamos a la concesionaria. Es así, alguien dirá, bueno, te puedes endeudar, sí, después van a salir instrumentos financieros, pero endeudarse y poder pagar, es lo mismo. Endeudarse, chicos, desde el punto de vista de la economía, tomar un crédito es, digamos, el ahorro es postergar un consumo presente en función de un consumo futuro. Entonces yo hoy me ajusto, viajo menos, voy a comer menos afuera, viajo menos de turismo, qué sé yo, y voy juntando platita. ¿Para qué? Para dentro de 2 años tener un coche, listo. Esa es una. La otra es, alguien ya ahorró, ya puso plata en un banco, y yo vengo y digo, no, yo lo quiero al coche ahora, listo. Lo compro ahora y lo voy pagando. Es una cuestión inversa, ¿sí? Pero es la misma. Consumo presente o consumo futuro. La cuestión es que el desarrollo, voy a acelerar un cachito porque ya me está cantando que se me acaba el primer tramito. Decíamos, el desarrollo entonces multidimensional. Lo económico es importante, está en el centro y es una condición necesaria, pero hay desarrollo humano, desarrollo inclusivo, desarrollo local, desarrollo industrial, desarrollo social. Es un combo de mejoras. Ese es el desarrollo. Bien. Entonces, el término de desarrollo, entonces, me va a remitir a la capacidad que tiene un país de generar riqueza, pero también de bienestar económico y social de los ciudadanos. La equidad, repito, es una condición casi natural. Repito, no es normal en Europa ver, no sé, gente multimillonaria en tanta proporción con gente muy pobre. Esos contrastes tan fuertes se dan en regiones como esta, que son ricas indudablemente, pero tienen muy mal distribuida, muy mal. Alguien te dirá, ¿es mal? Bien, no quiero poner juicio de valor. Tienen distribuida la riqueza de forma inequitativa, eso sí. O sea, hay un grupito que tiene muchísimo y otro grupito que no tiene nada. En Finlandia no hay un grupito que tiene muchísimo. Y cuando vemos nosotros el coeficiente de Gini, que saben bien lo que es, y que no es otra cosa que la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, bueno, como ustedes se imaginarán, pregunta de parcial y de final, ¿no? El coeficiente de Gini en Finlandia va a ser mayor o menor que el coeficiente de Gini en la Argentina. ¿Quién se anima a contestar eso? Mayor. Finlandia, ¿En Islandia va a ser mayor o menor? y Mayor. menor. ¿Es menor? Menor tiene que ser. Acordate, el que dice mayor, que no importa, pues esto no es un examen, al contrario, gracias por la participación. Acordate de esto, el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, va de 0 a 1 y cuanto más cercano a 1, mejores noticias. O sea, a Finlandia el IDH le va a dar bien, mejor que el argentino. Y el coeficiente de Gini le va a dar menor que el nuestro, porque ahí lo que te marca
es la diferencia entre el que más gana y el que menos gana. Si tiende a cero, quiere decir la igualdad total. A uno, que quisiera diría, o significaría, si fuera uno, que hay una persona que se llevó toda la riqueza del país. Entonces, cuanto más cercano a uno, el coeficiente de Gini, más regresivo o más inequitativa es la distribución de la renta. ¿Sí? Profe, hago una consulta. Sí. Con el tema de la distribución de las riquezas, que en algunos casos está mal hecha, yo creo, en mi desconocimiento hablo, que está muy relacionado con la cantidad de población y el tamaño del territorio, porque Finlandia está bien, no tiene desigualdad, pero es re chiquitita, al lado de, por ejemplo, Brasil, que tiene un montón de gente, entonces es más difícil distribuir la riqueza. A eso sumale la No, gente. no, ¿sabes por qué, Franco? Yo te interrumpo porque son mitos que yo voy a derribar entre hoy y el martes que viene, ¿sí? Pero lo voy a derribar de manera objetiva, como se tiene que hacer en una clase de la universidad con ingenieros, ¿sí? O sea, lejos de faltarle el respeto o el panfleto político, quiero que todos reflexionemos, porque lo importante acá es que no hay una sola causa. O sea, vos me tirás Finlandia, yo te tiro China, que seguramente tiene un coeficiente de Gini similar a Finlandia. O sea, el país más poblado del mundo versus otro que tiene, como bien decís vos, 5 millones de habitantes. Brasil y Estados Unidos. Seguramente uno está mucho más desarrollado que el otro y la distribución del ingreso, si bien en Estados Unidos es inequitativa, comparado con Finlandia, es mucho más equitativa que comparado con Brasil, que es bochornosamente inequitativa. Todo lo que han conocido o conocen Brasil saben de lo que estoy hablando. Es casi un país africano en un momento y de repente estás, bueno, le decían Belindia, ¿no? En una época los sociólogos, mitad Bélgica y mitad la India, que ojalá fuera mitad y mitad, ¿no? Pero bueno, volviendo a... Y así podemos seguir, con países grandes y muy poblados, con coeficientes de Gini equitativos, distribuciones del ingreso equitativos, o grandes países, Estados Unidos, repito, no sé, es que no hay una fórmula. A mí me encantaría decirte, es por acá. No, es que no hay grandes países desarrollados y grandes países subdesarrollados. Hay chiquititos países desarrollados y chiquititos países que son los más pobres del planeta. Hay rubios, blancos y de ojos celestes desarrollados y rubios, blancos de ojos celestes subdesarrollados. Hay amarillos recontra desarrollados y amarillos recontra subdesarrollados y así seguimos. Entonces no hay cuestiones raciales, no hay cuestiones de religión. El posicionamiento geopolítico o el lugar donde ocupa ese país, para mí sí es muy importante, Franco, pero yo creo que es un condicionante muy importante, pero no creo que sea determinante tampoco. Digamos, hay menos, ya no me quiero adelantar, pero hay menos desarrollados en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, y me parece que eso sí tiene un sentido más económico. Pero igual, aún así, me es difícil porque aparece uno en el sur desarrollado, entonces, como será Australia. Entonces, pero está bien, está ubicado en el corazón del mundo comercial. Bueno, después vamos a hablar de posiciones geográficas. Pero volvamos a esto rápidamente, diciendo que por ahora, por lo menos, Franco y compañía, no saquemos conclusiones apresuradas. No encontremos la solución diciendo, entonces hagamos 20 Argentinas que nos vamos a desarrollar todos. No, no, porque hay países grandes, al contrario, sería nuestra bendición ser el octavo país del mundo. Habría que no ser tan burros para administrar bien esto. Esa es otra discusión. Pero de más está decirte que los grandes países, en cierta forma, bueno, ustedes también, el que ha viajado lo sabe, porque te lo dicen. En Europa, en todo, wow, qué país el tuyo, cómo te envidio, vienen acá, se vuelven locos, un día van a la catarata, el otro día van a ver la ballena, el otro día Calafate. Bueno, es un país increíble, este es gigante y evidentemente bastante mal administrado. Pero bueno, vuelvo. ¿Qué más? Entonces, algunos conceptos que vamos a ir viendo, sobre todo de los modelos que vamos a ir estudiando cuando estemos en la segunda parte de este tema, que va a ser el martes que viene, tienen que ver con lo que ha hecho Estado, cómo ha jugado el Estado. El Estado como
¿cómo le diría? Orientador de políticas, de administrar esos recursos, porque si bien yo ya les dije en algún momento que no me hacía feliz la comparación entre una casa, vieron que muchas veces se dice, es como administrar una casa, administrar un país, y no, para mí no tiene nada que ver, porque entre otras cosas el país emite moneda, yo en casa no tengo para emitir moneda, de ahí en adelante, y la complejidad que tiene mi hogar no se compara en absoluto con la complejidad de un país. Pero bueno, en algún punto uno puede decir que el impulso estatal sería tener una orientación políticas, por eso lo quería comparar con el hogar, que son permanentes medianamente. Vos sabés que puede haber cambios, pero hay algunas cosas que no van a cambiar. En el caso mío y en el de ustedes, y yo ya descubrí que, y ustedes también, ¿no? Que es estudiando que vamos a hacer riqueza. No es, otros descubrieron que hay que vender falopa, otros que tienen que tener un negocio, otros que hay que salir con un chumbo. Cada uno descubre su método. El mío, que es el de ustedes, lo compartimos todos, y bueno, es estudiando, tratando de hacer bien las cosas, vamos a ir acumulando una pequeña renta que nos va a permitir construir una riqueza. Eso es una política mía, de mi familia, de Estado, no se modifica, eso no cambia. Puede cambiar que, no sé, que de repente mi mujer o algún hijo quiera estudiar otra cosa, o sea, pero no se discute sobre qué se va a estudiar. No sé si se entiende la analogía con un país. O sea, los países que van a la deriva, eso también lo vamos a ver, no se desarrollan. Ustedes piensan que, no sé, que Alemania, recién hablaba de China, no sé, el país que a ustedes más les guste, no son países que se desarrollaron porque las ventajas competitivas de las que hablaba Ricardo, y yo voy a dedicarme a hacer esto porque el mercado es un buen negocio y liberemos. No, todo lo contrario. En una etapa se cerraron, dejaron crecer a su industria y después salieron a competir al mundo, pero con industria. No diciendo, uy, me parece que hay que hacer, no sé, tal cosa porque es una buena idea, porque hay mucha gente que compra esto. No va por ahí. Va mucho más por una planificación y un impulso desde el propio Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el desarrollo? Acuérdense que entramos con el mismo link, ¿eh? Entonces, ¿tiene que ver con un momento histórico? Claramente que volvemos, chicos, ¿eh? Estoy contento porque somos bastantes, se fueron sumando más y me alegra porque aparte no lo veo a Damián. Ah, sí está Damián. Damián, ¿vos estás grabando? Antes no, ¿no? ¿O siempre estuviste grabando? Ah, genial, 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 genial. Tenía mi duda porque no te había visto, no sé por qué, y como no me salta que se está grabando, está bueno que se grabe porque me parece que es un buen aporte el que haces a tus compañeritos. Bueno, si les parece bien, continúo, ¿está bien? Desde ya me encanta que participen. Es una clase dinámica esta, no se pueden aburrir, espero, que no se me aburra ninguno y que a alguno le generen ganas de debatir, porque de eso se trata la economía en general y la universidad en particular, tener un pensamiento propio. Yo lo que quiero en ustedes no es venderle nada, para eso ya están tantos medios de comunicación de un lado, del otro, todo el tiempo nos bombardean con cuestiones así que te dicen, es por acá, tonto, ¿no te diste cuenta? No, acá es al revés. Yo les muestro el mapa, hay 200 caminos, y ustedes solos, como ingenieros, repito, con señor título, yo lo que quiero ver es ese ingeniero que no se va a encoger de hombro cuando le hagan preguntas de economía, sino que va a tener su propia idea, ¿sí? Y la idea la va a tener gracias a que leyó y estudió, porque para eso a mí me pagan el sueldo, la universidad, y a ustedes están gastando una tarde hermosa como hoy en apurarse, venir a aprender la compu y a soportarme a mí 2 horas hablando sin parar. Entonces, que valga la pena todo eso, ¿sí? Para que valga la pena es esto nada más. Si no están de acuerdo, me encanta, es un ejercicio, discutamos, como pudo haber dicho recién un compañero, y yo le digo, mirá, vamos a ver, yo no estoy tan seguro que sea por el tamaño, pero capaz que sí, no importa, sacá tus propias conclusiones. Yo te voy a mostrar cómo es la realidad tratando de ser honesto, ¿sí? Y siempre les dije desde la primera vez, porque para ser honesto hay que serlo realmente, y les dije desde el comienzo,
no hay ciencia más politizada que la economía. Acá no es un lugar para débiles, para híbridos, para estoy a favor de todos, o a mí no me gusta la política, mentira. El economista que va con eso los está mintiendo y faltando el respeto. Pero eso no quiere decir que yo entre al aula embanderado y gritando consignas políticas, no, no. Dicho eso, insisto, no. Yo les pongo las cartas sobre la mesa en lo posible sin generar opinión. Ustedes solitos construyan su propio discurso y su propio análisis, ¿sí? Bien. Entonces, y yo con eso estoy feliz, les aclaro. Yo estoy feliz de saber o pensar al menos que ustedes van a construir su propio pensamiento solos, ¿sí? Yo con eso estoy hecho. También valió la pena para mí, porque si ahora les cuento lo que gano, van a decir, vos estás loco, profe, bueno, porque a mí me encanta toda esta magia también. Bueno, entonces, vuelvo a esto. ¿Qué es el desarrollo? Entonces, el concepto de desarrollo, repito, no puede definirse de manera temporal. Hay un contenido histórico. Hay cosas que pasan en un momento en una nación que lo hace romper con su subdesarrollo y pasar a otro estadio, a jugar en primera, ascender del Nacional B a la primera, ¿sí? Cada sociedad y cada época entonces tienen su propia formulación de qué es el desarrollo. No hay una fórmula única. Cómo hizo Corea, Estados Unidos, Alemania, Japón, cada uno tomó por su lado. ¿Hay algunos parámetros o comportamientos comunes? Sí los hay. Y yo se los voy a mostrar. Y hay otros que no, que son divergentes. En definitiva, el concepto de desarrollo se relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta para un colectivo humano, ¿sí? Esto sale de los manuales de la economía también y de diccionarios. Es eso, es una proyección hacia el futuro, una idea, un liderazgo, también diramos, algunos, que te lleva a formar parte de este equipo. ¿Quiénes son desarrollados hoy? Bueno, según hoy, ¿no? Uno googlea países, lista de países desarrollados, acá la tienen. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza. Esos son los países desarrollados hoy en el mundo. Como ven, no hay ningún asiático, ¿sí? Siendo que por lo menos dos son las grandes potencias hoy, las grandes locomotoras del mundo hoy. ¿Quién son? India y China. Bueno, Hay uno, profe. Japón. no lo vi. ¿Cuál es? Japón, perdóname, muy bien. Salvo Japón, muy bien. Eso por apurarme. Pero digo, estaba pensando en India y China, dos monstruos locomotoras que todo el mundo, todos estamos pendientes de ellos, que no se resfríen porque se nos cae la economía mundial. Bueno, ellos están lejísimos de serlo, ¿sí? Podrían sumar a Corea, a Japón, ¿sí? Yo lo podría sumar, podría pelearla, porque también acá, una vez más, la economía nos presenta esto, ¿viste? De no hay una definición exacta. Hay una serie de parámetros, indicadores y características que harían que un país haya logrado cruzar ese umbral y estar arriba de la nave esta de países desarrollados, que repito, es un club exclusivo. Hay un grupo que va a hablar, yo tengo la suerte de haber leído todas las monografías, hasta ahora, menos una que me mandaron hoy, que todavía no la leí, y hay un grupo que va a hablar de energías y qué sé yo. Digamos, para que se den una idea, si todo el planeta consumiera la misma energía per cápita que consumen estos 21 países, el planeta explotaría, ¿está bien? ¿Eso lo tienen claro? O sea, ¿es un dato que lo conocen ustedes o es nuevo? No, yo no lo conocí. O sea, no hay mundo. Después googleenlo tranquilos porque de esos trabajos hay mil y ustedes son jóvenes, ustedes tienen que estar preocupados por esto. Hay cálculos que hacen el consumo per cápita, por ejemplo, de Estados Unidos de energía, claro, Estados Unidos es el que más consume, ¿no? Y lo multiplica por los 7.000 millones de tipos que somos, más o menos, y necesitas, ahí viene el cálculo, ¿no? Creo que se necesitan 3 o 4 planetas, ¿sí? ¿Esto qué indica claramente?
Y que es un lío que se desarrolle la India o China. Es un lío. Y va a haber fricciones, la pucha que va a haber, si está en juego la vida del planeta. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, se juntan todas las potencias, ahí sí se sienta China en esa silla, en esa mesa, bien digo, y se ponen a discutir sobre las metas de ozono y todo eso. Y claro, los países desarrollados le dicen al mundo, bueno, no vamos a consumir, vamos a dejar de consumir, o sea, no puede subir de este umbral que estamos hoy porque nos quedamos sin planeta. Y todos nosotros miramos por la ventana y decimos, ¿qué quiere decir? Que hay que dejar congelada esta situación in eternum. Es decir, Estados Unidos va a seguir teniendo un nivel de consumo energético, no sé, 5, 6, 10 veces más que mi país. Entonces, nosotros preguntamos eso y nos mandan a callar como un niño que está haciendo una travesura. Pero claro, la pregunta, el problema es que la hace China. China dice, yo también quiero tener tantos aire acondicionado por hogar, yo también quiero tener tantos autos per cápita, yo también quiero tener, yo también quiero tener, yo también quiero tener. Y voy por eso, te aviso. Y cuando lo alcance, vuela al mundo. Y volará, flaco. Pero los chinos no son menos que los norteamericanos. Y ahí arranca la pulseada, ¿sí? Que como también, no es para angustiarnos, ¿no? Pero digo, como bien sabemos, estas pulseadas históricamente no terminan bien. No es que se dan un abrazo y se terminó el problema, sino que cada tanto se terminan a las trompadas. Ojalá que no sea el caso, ¿no? Que haya un acuerdo lógico y razonable, pero bueno, nada, por ahí la cuestión sea, y por eso me acordaba de las monografías, algunas de las alternativas que hay amigables con el medio ambiente que hagan que los países, las sociedades, las personas, digamos, del mundo, podamos tener todos más o menos las mismas cantidades de aire acondicionado y el planeta no explote, ¿no? Esa también podría ser la posibilidad para evitar una guerra, ¿no? Resolver el tema de la sustentabilidad. Pero bueno, sin irme de tema, decíamos, algunos comentarios. Fíjense, las 3/4 del 76% son países europeos, 19 países de los 21 están ubicados en zonas templadas del hemisferio norte, decíamos que había muy poco en el hemisferio sur. Sin costas y montañosos se pueden desarrollar, ¿sí? Hay uno. O digo, cuestiones que vos podés decir, bueno, necesitas costas. No, Suiza no tiene costa. Bien. Se puede desarrollar, acá hay otro, miren, Singapur, otro. Decíamos, de países tropicales, sí, se puede desarrollar. La vecindad parecería ser un factor determinante. Para mí también, la posición geográfica, decía yo. Solo 3 de los 21 países no tienen países vecinos desarrollados. Australia, Japón y Singapur. Pero pero en el caso de Australia y la propia Japón y Singapur están en un núcleo, después vemos el mapa si quieren, donde las rutas del comercio y todo lo que es el consumo, qué sé yo, pasan por ahí. O sea, están sin compañeros a mano para intercambiar y levantar el estándar, pero a cambio podemos decir que están bien localizados geográficamente, ¿sí? La extensión del territorio o el número de habitantes no parecen ser factores determinantes del desarrollo. Los países subdesarrollados, por otra parte, tienen baja renta por habitante, unos $2.000 más o menos, o un poquito más. Un desarrollo industrial escaso o incipiente, algunas características. Dependen de la inversión externa, están basados en la mano de obra barata, en el alto consumo energético, ¿sí? Recursos naturales destinados fundamentalmente a la exportación, una fuerte dependencia exterior en tecnología, en comercio, en créditos. Esa sería la contraparte. Son, qué sé yo, no les quiero mentir, habrá unos 150, 160 países en el planeta. Bueno, estoy hablando de los 140, 135, 130, pongámosle, porque le agregamos a este club de 21 otros 9 que la están arañando. Bueno, el resto, estoy hablando de esos 130 países restantes, ¿sí? Algunas conclusiones, antes de entrar de lleno, siempre dentro de este tema, en otras consideraciones. Digo, otra cuestión que quiero marcar, que está dicho acá de entre líneas,
Yo puedo, para ir tirando algunas cuestiones también comunes del desarrollo. Si ustedes van a la lista anterior, van a ver que ninguno de estos países se basa en su economía en la producción o en la exportación primaria. Alguien dirá, qué sé yo, tal país tiene, por ejemplo Noruega, tiene mucho petróleo, ok, pero no basa su desarrollo en el petróleo, ni siquiera en las naftas y en todos los derivados que pueda obtener del petróleo, no es por ahí. Cambio el orden de la pregunta para que vayamos reflexionando todos. No hay ningún país desarrollado que no tenga industria. Bueno, el profe Juan Manuel Labanca nos acaba de explicar que para desarrollarse hay que tener industria. Y sí, pero no estoy diciendo que esa sea la única causa, porque si no yo ya saco el premio Nobel de Economía, chicos, y me dedico a la filantropía, porque saqué la fórmula de cómo se desarrolla un país. No, hay muchos condicionantes, repito, es complejo. Uno de los condicionantes es este. Todos los países tienen industria. Bueno, es un tema que hay que tomar nota. No hay ningún país desarrollado que se dedique exclusivamente, repito lo que creo que alguna vez les comentaba a ustedes. Yo cuando era chico, muy chiquito, que no había todavía empezado a estudiar economía, yo pensaba, decía, bueno, el país más rico es el que produce oro y diamantes. No se me ocurría en la cabeza, y era con esa tranquilidad de un niño, que es tan evidente que sería lindo tener un país que produzca oro y diamantes. Bueno, lamentablemente, y hay un montón de causas políticas, de colonialismo, la violencia de la historia, todo lo que ustedes quieran, de la condición humana tan perversa, todo lo que ustedes quieran, pero la verdad es que los países que tienen oro y diamantes son los más pobres del planeta. No han logrado desarrollar nada, al contrario, han sido sometidos, robados, lo que sea, no tienen, a veces no son ni siquiera países, son estados fallidos. Y es más, hay teorías en el desarrollo, algunos se va a reír, hay una teoría que se llama la maldición de los recursos naturales, pues por el contrario de lo que uno cree, demuestran, una cosa que es una locura para mí, pero bien de economista, te demuestran, varios economistas, es una escuela, insisten en que tener muchos recursos naturales es un problema más que una solución, ¿sí? Está claro acá, repito, Estados Unidos, Australia, en fin, hay varios países que son el ejemplo más vivo de que está buenísimo tener recursos naturales disponibles, territorios grandes, y a partir de ahí saberlos utilizar y aprovechar para desarrollar una industria y desarrollar un país. O sea, no es tan difícil la ecuación, ¿no? No es un problema ser grande cuando vos tenés una cabeza y un sentido nacional que te dice es por allá. Canadá mismo, no está mal tener país grande, ¿sí? No, nada que ver, al contrario, es mucho más lindo. Bien. Pero, profe, la cosmovisión en sí que tiene la población de un país, creería yo que influye en el Y no sé desarrollo, a ¿no? qué llamas A la, cosmovisión. a la cosmovisión, a la religión también puede ser, porque mira, me pongo a pensar, principalmente los países africanos y por ejemplo el hinduismo son religiones panteístas, animistas, que tratan a la naturaleza como parte de la deidad y que tocarlas, o como que las montañas, los árboles tienen vida y que uno no puede jugar con eso. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser objeto de una maldición. Me da para pensar eso, porque justo estos países son los que más pobres son y los que más problemas sociales tienen. Entonces, no sé, la verdad es un pensamiento que tengo ahora. No, Pero no, bueno, Juan, justamente, yo tengo preparado, en algún momento quería hablar de inflación también, lástima que no arranqué por ahí, no sé por qué. Pero porque nos dicen que la inflación, llegaron a decirnos que se resolvía en 5 meses, ¿te acordás? Y se fueron con la inflación arriba del 50%, la más alta de 2001. Digo, si fuera fácil de explicar, no estaríamos en problemas, ¿sí? O el mundo sería una guerra tras otra, pero porque hay países que se preocupan para que no te desarrolles y punto. Digamos, es complejo. Vos me preguntás, ¿tiene algo que ver con la religión y la cultura? Probablemente. El tema es que Japón, Estados Unidos, Corea, Australia, Inglaterra, Italia, son países que tienen una diversidad cultural y unas diferencias que son enormes.
y sin embargo todos ellos están desarrollados. Entonces, distintas religiones, distintas culturas. Es más, bueno, yo creo que muchos de ustedes lo saben, pero es que no hay pueblo más inteligente o más trabajador que otro tampoco, no existe eso. Los japoneses eran declarados, yo al que quiera leer de estas cosas con gusto le puedo pasar, pero hay una etapa que Japón no solo que estaba atrasadísimo y anclado, como vos bien decís, Juan, en costumbres milenarias de los, ¿cómo se llaman estos? Los que pelean con las katanas, ahora no me sale el nombre. Los samuráis. Los samuráis y toda esa cultura que es recontra súper riquísima, pero que anclaba al país en un subdesarrollo y nada, y finalmente rompen con esa cultura y se ponen el objetivo de ser desarrollados en serio, los japoneses, y se logran desarrollar. Alguien dirá, bueno, Estados Unidos tuvo mucho que ver. No, pero ya antes, cuando son el imperio japonés. A ese Japón me refiero. O la propia Alemania, chicos. Alemania, a mediados del siglo XIX, todavía no era una nación. Italia lo mismo. Italia lo mismo. Nos dicen, no, pero son países con mucha... Yo no sé si hay gente, no lo digo por ustedes, sé que están acá en la facultad. Digo, esos tipos mayores que hablan con una soltura. Yo no sé si mienten o son burros, ignorantes, la verdad le digo. Pero nos dicen, no vas a comparar. Italia tiene 5.000 años. Italia tiene los mismos años que Argentina como nación, y ellos lo saben. España, bueno, España pongámosle que no está tan desarrollado. Alemania era un conjunto de naciones hasta que nace el primer Reich, allá, después de 1860, 1870. ¿Está bien? ¿Y antes qué era Alemania? Era un país subdesarrollado, absolutamente, de vagos, de gente poco instruida, ni hablar de la antigüedad, ¿no? Que eran las tribus bárbaras que se dedicaban a saquear y a violar a la gente, lo mismo Finlandia o cualquier otro, Estados Unidos mismo. Hay que estudiar, ese es el problema. Entonces, y ahí ves que no hay atajos. Lo que hubo fue un gran esfuerzo nacional para salir de esa situación. Una unidad de criterio y decir, muchachos, como les decía yo de mi casa y ustedes, que ya lo hicieron, aunque no les parezca mentira, ya eligieron el camino. Ustedes no se van a apartar del camino. Bueno, eso a nivel nación. Nosotros decidimos ir por acá. ¿Ah, es el único camino? No. Hay tipos que se hacen ricos sin ir al colegio. ¿Cuántos hay? Miles. Hay tipos que no sé, esto, aquello. Bueno, nosotros elegimos ir por acá. Pero lo importante es tener el camino. Una pregunta, Juan. Sí. Me viene a la cabeza nada más el ejemplo de Estados Unidos, pero vos me vas a saber responder. De los países desarrollados, ¿cuántos tienen sus propios recursos naturales dentro de su territorio? Por Estados Unidos, dentro de su país, no sé si hay mucho. Se basan si en el petróleo se la pasan robándole a otros países como Siria o Egipto, por ahí, se la pasan robando. Entonces, me cuesta pensar un ejemplo de un país desarrollado que su desarrollo se base en sus propios recursos naturales. Y ahí Igual Estados Unidos tiene un montón de recursos, muchísimos. Es un gran Sí, yo exportador iba de a decir soja. justamente eso, que Estados Unidos, Juan, o Franco, no me acuerdo quién era el que estaba diciendo primero, debe ser quizá uno de los países con mayor riqueza en nivel de recursos humanos del planeta. Eso no quiere decir que no hagan de las suyas. Por ejemplo, Estados Unidos yo creo que tiene las reservas en su propio territorio ya procesadas y listos para usar más grandes de petróleo del planeta, no tengo dudas. Ellos hacen todo lo que hacen y además producen de su propio petróleo, ¿no? Minerales, metales. Igual Minerales, metales, agro, Sí, alimentos, Silicon Valley también, o sea. convengamos que les conviene en todo lo que tecnologías, ni es hablar. tecnologías, pero es uno de los mayores productores de soja. Sí, todo, por eso, ¿no? Y Estados Unidos tiene una diversidad, es que yo no estoy contraponiendo, por eso digo, no quiero ningún atajo acá. No quiero que nadie vaya a decir, Juan dijo que no al agro y sí a la industria. No, ni loco. Digo que con el agro solo no alcanza en todo caso. Y menos un país como la Argentina, que nos guste o no, somos ya casi 50 palos de tipos. O sea, es un país grande desde todo punto de vista. Entonces, no puede resolver las cosas con una sola industria.
o con una sola capacidad productiva. Hay países que no tienen agro o no tienen, llamémosle así, soberanía alimenticia, o sea, la capacidad de producir sus propios alimentos y su propia energía, y son desarrollados, claro que los hay. ¿Hay países que exportan alimentos y energía y son subdesarrollados? Sí, lamentablemente los más. Es por ahí. Japón no tiene nada, es una isla pobre, horrible. Yo estaba viendo ayer, chicos, no me quiero ir de tema, pero estaba viendo un programa, capaz que alguno de ustedes lo ve porque tiene que ver, en rosa su especialidad, pero sobre casas. Y mostraban las casas, o sea, ¿dónde vive un japonés promedio? Yo, ustedes, dentro de unos años. Yo me muero, yo soy un rico, soy rico pero recontra rico en mi departamento. Yo no me puedo quejar, no saben la cantidad de metros cuadrados de más que un japonés que le va bárbaro en Japón. Bueno, nada, lo que quiero decir que no tienen espacio, esa es la realidad, no tienen espacio, entonces está mal visto tener muchos metros cuadrados encima. Nada, no quiero irme de tema, pero contaban que la ducha, tienen ducha y tienen baño de inmersión porque tiene que ver con su cultura, qué sé yo. El baño de inmersión lo toman después de la ducha porque el agua, la bañera, queda cargada de agua y la usan durante toda la semana todos los integrantes de la casa. Está todo bien con mi familia, chicos, pero yo quiero mi agüita. Imagínense la cantidad de litros de agua que nosotros desperdiciamos, entre comillas, pero eso también hace a la calidad de vida. Lo nuestro ya es una zarpada, seguramente. Nosotros tenemos un consumo de agua per cápita que debe ser uno de los más grandes del planeta, en serio lo digo. Y eso no es para ponernos orgullosos. Pero les quiero decir, nada, cómo sacrifican y cómo son los conceptos de la riqueza y del estándar de vida en algunos países. No sé por qué terminé hablando de esto, pero lo que sí, volviendo a la pregunta del compañero, Estados Unidos tiene muchos recursos naturales, y otros países como Australia tienen muchos recursos naturales. Yo decía, hay algunos que se acercan, qué sé yo, los rusos, que es el país más gigantesco del planeta, Noruega, sobre todo, pero no es el único de los países nórdicos. Yo podría ir cuando yo voy hablando de los países se los voy a ir situando por si alguno se me pierde. Tienen mucho, acá hay mucho petróleo, como bien saben, o sea, recursos naturales, Estados Unidos, Canadá, decíamos Japón, decíamos, bueno, Australia, son países que son muy extensos, en el caso son los países, quizás uno de los países más grandes del planeta, y tienen todo acá adentro. Sin embargo, insisto, también tienen industria, porque porque no alcanza con el agro. Eso quería decir. Y los países europeos centrales, los realmente que uno considera desarrollados que mencionábamos antes, la mayoría de ellos, aún a costa de tener productos carísimos, subsidian y protejan su generación de alimentos. Esto tiene que ver con algo cultural desde ya, histórico, desde ya. No hubo guerra que no se librara. ¿Saben lo que es eso para un pueblo? Saber que en tu país se agarraban a tiros siempre, que hubo conflictos entre potencias, siempre pasaron bombas, tanques y ejércitos por arriba de tu cabeza. Entonces llega un momento que vos, como país, no discutís que Francia, por ejemplo, de él estoy hablando ahora, lo estaba señalando, tiene que tener producto lácteo, carne, huevo, leche, a una costa carísimo porque ya tienen otra productividad, digamos, que lo que tenemos nosotros. Pero bueno, nada, son países que deciden tratar de autoabastecerse en esas cuestiones. ¿Sí? Pero el autoabastecimiento absoluto y pleno no hay. Ni siquiera China, ni Estados Unidos, no sé quién decirle, los dos gigantes del mundo hoy no se autoabastecen de todo. No pueden cerrarse al mundo. China está en condiciones, lo demostró ahora con la pandemia, de cerrarse y dedicarse a su mercado interno y más o menos pilotearla. Es el único que hoy lo podría hacer. Pero porque tienen 1.300 millones de tipos, 1.500 millones. O sea, tiene tanto para crecer hacia adentro que es como, era lo mismo. Sacrifican el resto del mundo y se dedican. En China, no me quiero ir tampoco de tema, China tiene todo lo que es la costa desarrollada, y a medida que se va entrando, cada vez más subdesarrollado, llegando acá a la zona de Mongolia, donde uno se encuentra casi con un sistema prefeudal, no sé, precapitalista. O sea, imagínense China todo lo que tiene que recorrer todavía para ser un país
desarrollado, homogéneo. Bueno, decíamos rápidamente también, esto que se da en llamar globalización, que va a estar atravesando todo el capitalismo de hoy, es algo que tiene mucha historia, mucha historia. No quiero ser autorreferencial, pero yo hace muchos años hice una tesis de maestría y yo me acuerdo que me puse, el marco teórico que yo había establecido tenía que partir de la globalización, porque yo decía que era un estudio sobre el cooperativismo. Entonces yo decía que en época de globalización el cooperativismo, bla, bla, bla. Por lo tanto, el primer capítulo se me ocurrió definir globalización. La cuestión que no le miento, mi tutor me paró, porque yo iba, no sé, ya estaba más o menos en los romanos, para ver, yo buscaba el origen de la globalización. Y el tipo me dijo, flaco, ¿estás haciendo una tesis sobre globalización o sobre cooperativa? No, sobre cooperativa, no, cortá acá. Lo que quiero decir que cuando uno se pone a estudiar en serio esto de la globalización, esto de el comercio internacional entre las naciones, esto, aquello, en realidad lo que uno ve que ahora, y máximo ahora con las 4.0, bueno, es una dinámica esto de Internet de las cosas, todo, ¿no? El comercio por Internet y qué sé yo, internacional, todavía ha acercado más el mundo, pero digamos que no es un invento de la generación mía y de la de ustedes, viene de cientos y de miles de años para atrás, esto de intensificar el comercio entre las naciones para ir viendo qué me falta y qué puedo adquirir de afuera. A veces, como decía un compañero por ahí, no de la mejor manera, ¿no? A veces arrebatándolo. Pero bueno, ¿cómo hicieron los que están desarrollados? ¿Sí? Entonces, lo que se plantea más que nada, insisto, es lograr tener cierto grado de libertad, cierta autonomía, cierta independencia económica para, digamos, para no independencia en el sentido de crecer con lo nuestro, ya quedó demostrado, repito, que se necesita de todo, estamos todos interactuando, pero sí, no, sin confundir, a eso iba, la interdependencia económica propia de la globalización con la subordinación económica, ¿sí? Me viene a la memoria algo que dijo Macron, presidente de Francia, ahora con el tema de la pandemia, quizá alguno de ustedes lo recuerda, que él dijo, bueno, ellos no tenían, a Estados Unidos le pasó algo parecido, siendo el primer país del planeta. Ellos, los franceses, daban todo lo que era necesario para combatir la pandemia, desde respiradores hasta barbijos, a Oriente, por una cuestión a China, a Corea, por una cuestión de costos. Esto de que dicen los economistas neoliberales, ¿no? Bueno, si vos lo hacés más caro que los chinos, no lo hagas vos. Vos dedicate a hacer champagne y el chino se dedica a hacer barbijo. Bueno, justamente a los franceses no les sirvió, porque cuando arrancó todo este lío, y a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Le demostró que no era todo economía en la vida, que cuando llegó el momento de pedir barbijo, los chinos y los coreanos, me acuerdo perfecto, ¿qué le contestaron? Lo que contesta cualquier país soberano. Sí, francés querido, vos sos mi principal cliente, ya te atiendo, déjame darle a todos mis coreanitos, que cuando termine con mis coreanitos, pero ¿eso cuándo es? No, eso dentro de 2 meses. Ahora estoy atendiendo a mi población, mi pueblo, después venís vos. ¿Sí? Y mientras tanto iban cayendo como moscas porque no tenían barbijos, no tenían respiradores. Bueno, ustedes lo vieron, por eso digo, es algo, ahora pasó. En Europa y en Estados Unidos colapsó el sistema de salud, en Argentina no. Bueno, son cosas que, no digo que nos tienen que llenar de orgullo, pero la pucha, algo bien hicimos. Siempre hacemos todo mal, nos pegamos en la espalda. Bueno, una vez algo bien hicimos, por lo menos. Algo. Igual, profe, ya estamos ahí a punto de colapsar. Ya las camas se Sí, agotan. a punto no es colapsar, ¿no? Yo sé que estamos en un 60-70%, lo que escuché ayer, menos del 70%, mejor dicho, y ya en el AMBA toco madera, soy muy cabulero y futbolero, como saben, no la quiero quemar, pero en el AMBA ya bajó el umbral, digo la cantidad de camas ocupadas. Está bravísimo en Rosario, no te la voy a discutir, en Mendoza, hay lugares que está bravo.
Ahora, lo que sí está claro, insisto, si no, somos un desastre, que hacemos todo mal siempre, no. Lo que está claro es que se hicieron un montón de cosas, se triplicó la cantidad de camas de terapia intensiva en el país, le corrimos la meta. Claro que si no hubiéramos hecho nada, hubiéramos recontra colapsado. No es que nosotros somos mejores que los norteamericanos. Tuvimos la suerte de agarrarla después, o que los italianos. No, tuvimos después, entonces pudimos aprovechar esa experiencia para anticiparnos. Y ahí fue que se pusieron a construir camas en hospitales, respiradores, acuérdense que el INTI hizo una, que les conté, y así se compraron, no sé, barbijo, esto, aquello, y más o menos la llevamos, más o menos. Y por eso tenemos tasas de mortandad mucho menores que en Europa. Ah, no, porque en Europa son todos viejos. No, no es porque sean todos viejos, es porque les colapsó el sistema, y a nosotros no. No me van a decir que los argentinos estamos mejor alimentados que los españoles, que los italianos. No, es que allá hacen más test, justamente. Yo acá puedo decirle que hay todavía, yo creo que 10 veces más de enfermos de los que dicen las estadísticas, porque se hacen pocos test. Lo que no hay duda es en la cantidad de muertos. Eso sí, está monitoreado permanentemente. O sea que la tasa todavía sería más baja de muertos en relación a enfermo. ¿Y eso por qué? Porque comemos dulce de leche. Por eso es, no creo. Es porque hubo una planificación. Decime. Que Argentina, viste que vos recién habías comentado como que hace todo mal, pero esta la hizo bien. Me quedé Sí. pensando que capaz en otros países sí impactó en la cifra de muertos, pero quizás, por ejemplo, en 3 años se recuperen. En cambio, acá en Argentina sí hay más camas, respiradores, todo, pero el desempleo subió, un montón de gente perdió el trabajo, que no te dejan abrir el restaurante, ni el bar, ni nada, y ya en algún momento se va a volver Sí, sí, sí. contraproducente. Yo te digo, yo tengo, no los quiero angustiar ni mucho menos, pero yo justamente estoy preparando una presentación. Es más, cuando la tenga se la voy a pasar si quieren. De los datos del Banco Mundial, el Fondo Monetario, ese tipo de datos, OMC, Organización Mundial de Comercio. O sea, instituciones internacionales. Yo les tapo los países y ustedes no saben de quién son los indicadores. Argentina no es el país con más desempleados, en porcentaje se entiende, no en términos absolutos, sino relativos. O sea, el que más desempleo ha sufrido, no es el país que le va a caer más el PBI, no. Sorprendentemente, por ahí para ustedes, no. Hay países, los europeos, para peor, por eso digo, es angustiante, no es divertido esto que estoy hablando. Hay países en Europa que van a tener un doble coletazo, ya está explicado. O sea, ya está modelizado. Y lamentablemente, por eso digo que lo voy a tener que exponer la semana que viene, y lo voy a decir en estos términos. Lamentablemente acertaron, porque hay pronósticos que no aciertan nunca, los dos coletazos. Es más, ahora no me quiero ir de tema, pero ya les digo, se lo comparto al que quiera. Y lo dice el Fondo Monetario, que aclaro también que digamos, no se distinguen por acertar en sus pronósticos el Fondo Monetario. Es decir, tomémoslo con pinza. Pero el Fondo Monetario habla de caídas en Estados Unidos del PBI mayores que en Argentina, ¿sí? O en Europa mayores que en Argentina, o dentro de América mayores que en Argentina, y finalmente uno no encuentra una relación. Ahora, lo que sí te digo, Franco, y al resto, y eso por eso digo que me inflo el pecho, que yo coincido en esa mirada que dice, yo de la economía me recupero. Y en Argentina, vaya que tenemos experiencia de eso. Nos hemos recuperado de cada muerto, y yo tengo mucha confianza en que nos vamos a recuperar. Porque yo creo que nos va bien a pesar de nosotros. Pero ese es otro tema. Lo que digo es, de lo que no te recuperas es de la muerte de un ser querido. Dios quiera y ojalá ninguno de los 30 o 25 que estamos acá la hayamos pasado, y me alegra el corazón. Pero si hay alguno acá, bueno, va a hablar ahora seguramente y me va a decir que tenés razón, porque ese padre, abuelo, hermano que se te murió, no hay recuperación económica que te lo devuelva. Y esa ausencia va para siempre. Entonces, sin ponernos trágicos, digo, guarda lo que priorizamos también. Porque no es todo economía en la vida. Pero si vamos a hablar de economía, hablemos con propiedad, repito. Y ustedes que son jóvenes y son rapidísimos en esto, al revés. Ahora solo me voy dando cuenta. Los invito a que bajen ustedes la información del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio. Y que ustedes fíjense qué va a pasar con el empleo, el PBI de los principales países del planeta.
Y fíjense en qué país ustedes van a poder decir, mirá Inglaterra, hizo cuarentena light y mirá qué bien que le fue. No, le fue un desastre, porque no pasa por ahí, porque Inglaterra recibe 50 millones de turistas por año y no fue nadie. No fue nadie. Entonces, no hay cuarentena que sirva para eso. Yo puedo llenarte los bares, pero eso no me mueva el amperímetro a un país como Inglaterra. ¿Sí? Y así otros ejemplos, ¿no? Entonces, nada, cuidado con eso porque, insisto, uno enseguida hace analogías rápidas y no, bueno, estamos hablando de seres humanos que murieron, primer punto, o no murieron, ya eso es un golazo de media cancha, y estamos hablando de caídas en el PBI que... ahora vos me decís, ¿no? Yo también, y CEPAL también, busquen CEPAL, que es para América Latina. CEPAL, me acuerdo un documento que arranca diciendo la región entra de la peor forma a la pandemia, es verdad. Y dice Argentina en particular, ya lo sabemos. Si el 18 y el 19 fueron años desastrosos para la economía argentina, entrás al 20 en caída libre. O sea, entonces ahí sí yo te digo, sí, está bien, caímos mucho este año, no más que ninguno, pero el tema es que ya veníamos de 2 caídas, entonces se vas acumulando y es un desastre. Nadie está diciendo que no lo sea, porque eso también tenemos los economistas, ¿no? La peor crisis, así dicen estos documentos, que se tenga memoria. Otro te dice, peor que la crisis del 30. Otro te dice, es peor aún que la de 1914. Bueno, yo digo, con todos esos datos, bueno, va a haber mucha gente que la va a pasar muy mal. Y Argentina, que viene en -10, y la va a pasar muy, muy mal, porque está claro que caiga el PBI como va a caer en Estados Unidos, y en Argentina no es el mismo impacto. No es el mismo impacto. Claro. O acá hay muchos compatriotas nuestros que no llegan a fin de... en Estados Unidos también, ok, pero acá son proporcionalmente muchos más que no llegan a comer. Entonces, y a esos tipos le decís, este año vamos a tener la peor crisis de la historia de la humanidad, del capitalismo. Bancame al año que viene. Y no es fácil, no es fácil, eso estamos muy claros. Pero que nadie se vaya a creer que eso con una pandemia, con una cuarentena light se resolvió. La CEPAL, o sea, son todas instituciones de cierto prestigio. Insisto, para mí, como argentino, el Fondo Monetario deja mucho que desear, pero no importa. Ahora, después la lectura que hagamos de ese valor que yo les estoy presentando, nada, eso, ustedes hagan su propia lectura, ¿no? Cuando yo vea que los estoy queriéndoles dar la verdad revelada, yo mismo me reprimo y me freno. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y además que esta no es una clase de ética. Yo ya lo aclaré alguna vez. Entonces, yo no soy quien para decirles cuál es la escala de valores más acertada. Cada uno tiene su escala de valores. Y de repente yo no soy quien para decir que esté mal. Digo que de repente alguno me puede decir, no, para mí es más importante que no caiga tanto la economía y que mueran algunos que tienen que morir. ¿Qué va a hacer? Bueno, listo, yo no digo que esté mal, ni bien. Porque esto no es, insisto, una clase de catecismo donde yo les podría decir, eso está mal o está bien, Dios. No, acá no. Acá lo que estamos haciendo es analizar, ahora lo que sí es real y es objetivo es esto que yo les planteo. No hay país que le escape a esto, económicamente. No hay. El único que tiene un crecimiento del 1% esperado para este año es China, del 1%, y China viene creciendo a tasas del 9%. Por eso es una mala noticia para el mundo que China prácticamente salga empatado. Y recuerden, porque esto ya lo tienen que haber empezado a leer, que también hay que mirar el crecimiento real, esto es el PBI per cápita, si se quiere, o sea, tener en cuenta el crecimiento demográfico, porque claro, si crecen los brazos, la economía tiene que tender a expandirse por lo menos en esa proporción, la cantidad de brazos útiles que entran al mercado laboral chino todos los años, ¿sí? Entonces, eso también ténganlo en cuenta, porque creciendo el 1% de China, en realidad está estancada China. Digo China que, insisto, es la locomotora del sistema hoy, del planeta. Hoy es China. Si China no consume, no crece, y imagínense cómo están otros países que ya venían planchados, porque uno dice Argentina, Europa, Japón. Japón no crece hace 15 años. Imagínense cómo le pega esto. Se lo pueden imaginar. Bien.
Entonces, hay algo que van a tener el apunte ahí, que yo creo que ya lo tienen colgado, después chequen eso, por favor, y alguno por mail me hace acordar si falta algún apunte de esto. Tienen el de Stiglitz, que les mencionaba, tienen uno de Bernardo Klisberg, y tienen este de Sábato, el que se llama el Triángulo de Sábato. Sábato, un sociólogo argentino muy renombrado, de la época de gloria de la Argentina, que tenía premios Nobel y todo, tenía economistas y cientistas sociales, no solo físicos y químicos y qué sé yo, que eran cracks en serio. Este creó una teoría que más o menos se estudia en todo el planeta, ¿sí? Es el triángulo que se denomina triángulo de Sábato, que hace mención, fíjense, a tres aristas de un sistema que tiene que estar interconectado e interactuado. El Estado, las empresas o el sector privado y el conocimiento. Todos entre ellos retroalimentándose. Esta sería, ya, si vamos a hablar de la fórmula del desarrollo, bueno, esta bien podría ser la forma de desarrollo. Vamos al más polémico, un Estado inteligente, eficiente, pero inteligente en el sentido de saber distribuir. ¿Cómo se distribuye en economía? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Aplicando impuestos a unos y después esa platita que se hace el Estado invirtiéndola en otros sectores, quizás que vienen retrasados, pero que son el futuro del éxito. Pongámosle siempre para buscar casos exitosos a nuestra querida Argentina. Qué sé yo, que Argentina lance un satélite o venda como vendió en una licitación internacional reactores atómicos a Australia, y así puedo dar 2 o 3 ejemplos más, lamentablemente. Yo iba a decir, así puedo dar muchos ejemplos. Bueno, no, muchos no, pero hay un par más. Indica que ahí hay un Estado inteligente, porque el gran esfuerzo lo hizo y lo hace el Estado, ¿sí? A ver, vamos a salir de Argentina un cachito, para no ser tan polémicos. Si ustedes, ¿alguien conoce la historia del iPhone? Que, digamos, todos dicen que fue Bill Gates y qué sé yo, en Silicon Valley, qué sé yo. Pero cuando vos metés la lupa, ahí está lo que yo digo, que nosotros, ustedes y yo, tenemos que tener esta mirada crítica. Metamos la lupa ahí. Bueno, hay un esfuerzo del Estado norteamericano, sea a través de la NASA y sus viajes interespaciales, sea con el ejército y las guerras de tercera y cuarta generación, en fin, hay todas unas palancas que ha estado para conseguir que el sector privado, y ahí está el triángulo de Sábato, y el conocimiento, las universidades, se pongan, cuando yo digo esfuerzo, se imaginarán a qué me refiero, ¿no? No va a ser que te están hinchando, vamos carajo, no. Te están poniendo la platita una arriba de la mesa, o una arriba de la otra, para que empresas y conocimiento vayan por esa línea. Entonces después sí aparece. Ustedes conocen la historia seguro de Internet, son todos desarrollos militares y estatales, que después se transfieren a la economía y se deja hacer. Por eso digo inteligente, porque no digo el Estado se apropia de todo, no estoy hablando de comunismo, digo Estados Unidos, donde después transfiere, se aprovecha de esto y transfiere acá. Y ustedes, chicos, insisto, muchos de ustedes están haciendo investigación aplicada. Y ojalá que alguno la pegue y lo van a transferir acá. ¿Y quién bancó todo eso? Si no es este muchacho que está acá. ¿Quién bancó? A los profesores, no sé, los laboratorios, la luz, bla, bla, todo lo que fue necesario para que acá la universidad desarrolle algo y transfiera. Y además el Estado no te va a dar plata o no debería darte plata para desarrollar algo que no tenga aplicación ni interés para la nación. No sé, voy a decir una estupidez, que desarrolle una proteína para dar de comer a los camellos, qué sé yo. Eso, la verdad que no debería el Estado poner un centavo en eso. Y sí en otras cuestiones que son aplicables a las empresas, que las empresas, y esto también lo digo, insisto, con total conocimiento de causa, no son ni las carmelitas descalzas, ni la honestidad más absoluta, ni nada que se le parezca, al contrario. Si ustedes me apuran, y yo lo tengo que decir con total tristeza, porque ustedes saben, ya se habrán dado cuenta de lo que quiero a la Argentina, a nuestra querida Argentina. Si yo me tengo que poner triste y decir, bueno, la verdad que no funcionó este triángulo, no funcionó porque los tres
Los tres estos no funcionan. Y yo estoy muy metido acá, y he estado mucho tiempo acá. Y yo les aseguro que los tres son parte del problema, no de la solución. Las tres patas. O vamos a decir cosas positivas, repito. En un país X que nos gustaría parecernos, estas tres patas funcionan muy bien. Muy bien funcionan. Muy Pero bien. además de los vértices, también tienen que funcionar las interrelaciones entre los vértices. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Capaz Y tenés esas, buena empresa, pero no hay comunicación entre ambos. claro, estoy de acuerdo, Franco. Es que es así, lo que pasa es que acá tendríamos que haber dibujado, en vez de líneas punteadas, flechitas de ida y vuelta serían. Porque esos conectores son claves y a veces fallan. Es una cuestión sistémica, digamos. Fallan las partes y falla el conjunto. Y fallan los conectores, falla todo. Guarda, Argentina es Argentina, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Todos estos indicadores que estamos hablando hablan de un país de, llamémosle así, del Nacional B, pero de los primeros puestos, ¿sí? O sea, no estamos jugando en primera, pero no somos tan ganicas, no seamos malos ni entresticamos, no vamos a ir llorando todo, no. Hay cosas que funcionan en este triángulo. Y les dije recién, hacemos satélites, de repente lo hacen 10 países del mundo. Vendemos reactores atómicos y las ganamos en una licitación pública, qué sé yo. Hay cosas, y la hacen tipo como nosotros, que se criaron en Pacheco, estudiaron en la universidad pública y ahí están, no son marcianos. Y nada, les quiero decir que no es todo horrible esto, no es todo horrible. No es todo horrible en el Estado, no es todo horrible acá, y no es todo horrible en las empresas donde también hay casos muy, muy buenísimos, ¿sí? Bien, rápidamente, paso ahora con cierta rapidez, porque esto es un poco más de lo mismo, y quería entrar un poquito en esto, ¿sí? Quería entrar un poquito en esto, que es uno de los apuntes que van a tener, que ya tienen, mejor dicho, sobre, que habla del manual del desarrollo y que habla de las ventajas comparativas, estáticas versus dinámicas. Es algo que está siendo grabado, saludo a la cámara, yo pregunto tanto en los parciales como en los finales, ¿sí? De alguna forma, desde un verdadero o falso hasta una pregunta abierta, van a encontrarse con algo sobre ventajas comparativas estáticas, por ahí, y dinámicas. Por ahí, para comparar, algún día vamos a hablar del parcial, a mí me gusta comparar, por ejemplo, el pensamiento ricardiano con esto y con algo de los casos que vamos a ver, esas cosas sí. Pero básicamente, ¿sí? Básicamente, ¿qué son las ventajas comparativas estáticas? Fíjense, yo acá pongo unas fotos bastante representativas, ¿no? A la izquierda, producción primaria, a la derecha, valor agregado. Yo no sé si esto es muy complejo o no, no importa. Hoy en día quizás se vea menos gente trabajando, probablemente, y más robots. Pero lo importante es que acá hay fierrerío, hay maquinarias, hay producción, y acá también hay producción y hay ferrerío de maquinarias, pero el derivado de este esfuerzo es la producción primaria, con bajo valor agregado, ¿sí? Entonces, ¿qué son las ventajas comparativas estáticas? Basadas en la dotación dada de factores o recursos con que cuentan las naciones. Por ejemplo, decíamos, abundantes materias primas y mano de obra barata, entre las más usuales dentro de los países dependientes, o ahora le llaman en vías de desarrollo. Hace unos años le decíamos subdesarrollado, pero quedaba feo. En vías de desarrollo, ¿sí? Por contraparte o contraponiendo al concepto de las ventajas comparativas estáticas, nos encontramos con las dinámicas. Son construidas, son aquellas que son construidas y reconstruidas a lo largo del tiempo, a través de una sostenida y dinámica intervención estatal. ¿Por qué es tan importante la intervención estatal, chicos? Y esta es una pregunta de examen, insisto. ¿Por qué este estatista está en contra del mercado? Porque el mercado
no es un buen, a esta altura ya ustedes tienen capacidad para criticarlo tanto como yo, digo, porque ya lo conocen, y algunos hicieron un excelente parcial, primer parcial. Entonces, no es un buen asignador, porque el mercado va a apuntar a la ineficiencia máxima, diría Smith. Va a querer ser monopólico. Si yo dejo al Estado funcionando a pleno, el Estado no asigna bien. Vamos, dicho en un lenguaje digamos, muy llano, a la larga, y vamos a pensar por las buenas artes, porque también podrían ser por malas artes, pero a la larga vamos a tener 10 tipos llenos de plata, va a ser como el Far West, como las películas de vaqueros, y el resto mirándola por la ventana, y el que cruza la raya le pega un tiro en la cabeza. Eso derivaría de un mercado completamente libre, de ese que no existe en ningún país del planeta. Algo libre, totalmente libre, haría que a la larga, 10, 15, 20, 50 años, todos fueran monopolios. Y el resto que se embromen. Imagínense ahora mismo donde tenemos un capitalismo que llega a ser plata con plata. Alguien por ahí, ya no me acuerdo cuál de ustedes, me mencionaba a Ford. Bueno, ahora el capitalismo está en las antípodas de Ford. Ahora yo hago plata con plata, chicos. Yo no necesito que me compren ni medio auto. Nada necesito que me compre. Bill Gates, un tipo que como ustedes saben está preocupado para que las grandes fortunas de Estados Unidos paguen este impuesto y qué sé yo. Bill Gates, ¿qué dice? Que gana más plata ahora desde que vendió todo y no hace nada que antes. Y él dice, yo antes, bueno, vaya y pase, yo no tenía problemas con mi conciencia, dice Bill Gates, véanlo, porque yo había hecho algo que dentro de todo yo pensaba ayudó a la humanidad. Facilitó la vida de mucha gente, qué sé yo, merezco el premio, merezco ser multimillonario. El tema es que un día vendió todo y lo puso en manos de algunos, yo iba a decir economistas como yo, ni loco como yo, algunos recontra magos de las finanzas, y la cuestión es que el tipo ahora, lo cuenta él, ¿no? Hace más plata que cuando hacía inventos, cuando era un tipo, ahora, él dice, ahora que soy un parásito social, no creo nada, solo consumo, ahora hago más plata que antes. Bueno, esa es la fase que está el capitalismo. Digo, si no interviene el Estado, en algún momento lo hará, en Estados Unidos, digo, ya lo tienen, con sus, digamos, sus leyes antimonopólicas y todo eso, pero todavía suave. Pero si en algún momento no dice, flaco, no podés tener 80.000 millones, 50.000 millones, vieron que esos son los números, unos números que necesitarían no sé cuántas miles de vidas ellos y toda su descendencia para gastarla. Porque yo me río porque es hasta patológico, es una enfermedad, digamos. Todos nosotros 30 que estamos acá, es genuino, queremos tener 5 millones de dólares, 10, no sé, un número, pero 50, yo les hablo de números que no va a haber tiempo de la humanidad en gastarlo quizá. Se va a acabar el planeta antes que se acabe esa fortuna. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir tener más y más plata? Bueno, nada, es un sistema que evidentemente no funciona bien. Alguien dirá, ¿y el comunismo y esto y aquello? No, esos son peores, no estoy diciendo nada, digo que algún día la humanidad dará otra vuelta de rosca y mejorará esto. Porque así como estamos, evidentemente, insisto, no hace falta ser un genio para darse cuenta, no sé, el Papa, lo dice el candidato a presidente en Estados Unidos, lo dice un ruso, lo dice un chino, es bastante lógico pensarlo entre todos, que esto así no funciona bien, ¿sí? Pero bueno, volviendo a las ventajas dinámicas, entonces, es el Estado el que va impulsando, como les decía yo en el caso del iPhone, búsquenlo también en internet, que es muy grosso porque es un montón de acciones estatales para llegar a ese desarrollo privado. Entonces, ahí está, la intervención estatal orienta a Silicon Valley, digamos, a todas las empresitas que están ahí en California produciendo tecnologías, ¿sí? O Alemania. Alemania, ustedes saben, la industria 4.0 nace en Alemania. Ese impulso netamente estatal, de Merkel y compañía, son tipos más recientes los actores, que definen que la industria alemana tiene que ir por acá. Y ahí, bueno, ahora vamos a ver cómo hizo Corea y todo eso, ahí es donde pongo los subsidios, los créditos blandos, ahí. Pero yo quiero volver, no sé, a la energía electrointensiva, a la fábrica electrointensiva, porque la electricidad, qué sé yo, listo, no tenés ningún subsidio, es más, vas a tener impuestos,
vamos a castigar del Estado. Ah, yo quiero poner robots, vení por acá. Tomá el financiamiento, tomá esto, tomá esto. Bueno. Entonces, las dinámicas, y esto quiero que les quede claro para una respuesta en un parcial, se encuentran muy relacionadas con el progreso científico, tecnológico, la innovación, la dinamización del Sistema Nacional de Innovación, la creación y el fortalecimiento de rubros productivos no bendecidos por la dotación de factores y que son considerados estratégicos. Entonces, la pregunta sería, los países con ventajas, digamos, esos 20 y pico que leíamos antes, ¿basan su desarrollo en qué tipo de ventajas comparativas? ¿Estáticas o dinámicas? ¿Quién puede contestar eso? ¿Quién es, perdón, profe? Estos 21 que mandé por acá. Y en la investigación y desarrollo invierten más. Lo vamos a decir para agregarle un conocimiento a esta clase y que valga la pena, acuérdense. Eso se llaman ventajas comparativas. ¿Qué cosa? Dinámicas. Porque el otro tiene esta foto me dice cuál es dinámica. Vamos a suponer que porque esto por ahí no tiene mucha innovación, pero no sean malos conmigo. Yo lo que les quiero mostrar es que mientras esto es bastante estático, porque con lo que me encanta la carnecita esta, que se me hace agua a la boca, la vaca más o menos es igualita hace 500 años. La producción, el grano está bien, ahora hay paquetes tecnológicos. Insisto, no digo que acá no haya tecnología, pero esto tiene mucho más densidad de conocimiento y de innovación. ¿Sí? O sea, insisto, los países que basan su economía en ventajas comparativas estáticas, solo en las estáticas, no sino esta o esta estamos comparando ahora, porque el combo de las dos es el mejor quizá, pero yo me refiero a un país que solo se dedica a esto, a vender petróleo, a vender maíz y trigo. Bueno, ese país no es desarrollado. Y el país que está basando su competitividad, su producción, su PBI en esto, evidentemente, si no es desarrollado, va rumbo a hacerlo. Se lo suscribo y se lo firmo donde quiera. Y otra vez, ¿es la fórmula del éxito? No la tengo, chicos. Yo estoy mirando como un loco que soy, haciendo un doctorado en desarrollo para saber cómo hacen estos tipos, y bueno, voy encontrando estas cosas. Mirá, acá hay otro factor común. ¿Alcanza? No. Habrá que encontrar otras causas más, pero es por acá. Alguien me dirá, profe, mirá que hoy en día la industria es el 30% de la economía y el 70% de servicios, más o menos, 60% de servicios, qué sé yo. La producción primaria es muy chiquita, la industrial 35% y el resto de servicios. Sí, pero otra vez, no hay país que tenga servicios en el mundo que no tenga una industria atrás, que lo explique. Y además, esto de que la industria es mucho más chica que los servicios, es algo discutible porque también con las nuevas formas de producción encontramos que los países han terciarizado, han externalizado, también se dice, sus actividades de servicios que antes las hacían adentro. Hoy en día yo le diría que si ustedes quieren poner una empresa, yo le diría que ni siquiera tengan contador, ni empresa de limpieza, ni tantas cosas que antes hubieran tenido propia, con personal propio, y ahora lo van a contratar, ¿sí? Entonces, hay mucho de eso y hay mucho de servicios que viven de la industria. Repito, salvo un país muy chiquitín, que a lo mejor encuentran alguno, pero, insisto, les sorprendería, bueno, quizá alguno de ustedes ya ha viajado, pero los que han viajado, yo tuve la suerte de hacerlo, les sorprendería ver cómo en Europa los países más chiquitos, Suiza, Luxemburgo, tienen un montón de fábricas. Yo pensaba, no, solo se dedican a los bancos, es lo que me enseñaron a mí. Bueno, no, otra mentira más. Y van, la pucha que nos han vendido mucho verso también, ¿no? En Suiza, profe, está la de la farmacéutica, la rompen con esa ya. La rompen con eso, y con alimentos también.
pero sí, la rompen con farmacia. No, por eso. Y después te dicen que no, que se dedica a bancos y a hacer leche. No. Hay otras industrias atrás de Suiza. Bueno, entonces, ¿Sabe otra cosa que me llama la atención de esos países desarrollados que mencionaste? Ahora estuve pensando que casi todos, en la mayoría al menos, la reforma protestante fue muy fuerte, o arrancó en eso. En la mayoría, no en todos obviamente, pero en la no en mayoría de todo, ellos, no en todo. Sí. no, pero en la gran mayoría, más del 80% diría yo, pegó muy fuerte. Sí, lo que también es discutible. Yo, como te digo, corro con ventaja porque yo me hice esas preguntas. Todavía no estoy armando la tesis, ¿sí? Pero me hice esas preguntas. Y sobre todo estoy comparando Europa con Asia, ¿sí? En mi tesis doctoral. Y, por ejemplo, no me quiero meter en este lío porque nos va a llevar mucho tiempo, pero por ejemplo, Alemania, por decir el primero de la lista, muchos piensan que fueron empresarios protestantes los que arrancaron toda esta locura. Estoy hablando del primer Reich y el segundo Reich, no estoy hablando de Alemania actual, estoy hablando del origen de Alemania industrial. Y sin embargo fueron católicos, ¿no sabes? Eran católicos. Los empresarios eran en los cantones o como se llamen, en los subestados, esos que era Alemania antes de la unificación, que eran los estados más católicos, no eran los estados protestantes. Estados Unidos sí, claramente, ¿sí? Inglaterra ni hablar, pero Inglaterra también hace su revolución luterana. Es complejo el tema. Yo no digo que a lo mejor haya algún contenido de eso, los hay, pero de repente te salta un Japón, o te salta, qué sé yo, un país, un outsider de todo esto que a veces no invalidan la regla, la confirman, acuérdense que las excepciones confirman la regla, pero está claro que no hay leyes acá, es decir, no hay leyes universales, me refiero. No hay una causa. Sin embargo, lo que sí es común a todos es esto que les decía. Por ejemplo, la importancia del Estado. Por ejemplo, tener ventajas comparativas dinámicas. Eso sí es común a todos. Yo tomo acá 3 ejemplos, ¿sí? Que son Corea, Estados Unidos y Alemania. No vamos a tener tiempo de ver hoy los 3. Yo me voy a jugar por ver uno, rápidamente, que es el coreano, y vamos a dejar Estados Unidos y Alemania para la clase que viene. Y el último pedacito de la clase que viene lo voy a dedicar a dar inflación, que me quedó pendiente no sé por qué. Que no tiene nada que ver con esto, o algunos dirán que tiene que ver, pero no importa. Es un temita que yo quiero ver porque de última yo lo que les quiero es dar herramientas para entender la economía, ¿sí? Y ahí ya casi que estamos cerrando la materia, es decir, después vienen todas las presentaciones de ustedes, después ya viene el parcial segundo y después ya viene el trabajo final de la materia. Parece mentira, este año tan loco lo estamos empezando a recorrer ya, no digo última recta, pero ya empezamos a ver el final de la carrera, ¿sí? Así que no se me caiga ninguno, muchachos, y métanle garra con todo, ¿sí? Bien, por suerte aplazados no hay ninguno, y no es que anduve regalando, pero por suerte no hay ninguno aplazado, salvo un par que abandonaron la materia, que ya me hablaron a mí particularmente. Ninguno quedó afuera por nota, lo cual a mí me hubiera generado bastante tristeza porque es una época muy rara esta para cursar. Así que yo les doy un mérito a ustedes y una alegría para mí que no haya ninguno que haya perdido la materia a esta altura. Eso no quiere decir que no la puedan perder, ¿sí? Así que sigan con esta garra y con estas ganas, ¿sí? Yo les agradezco. Bueno, vuelvo entonces a Corea, que es el primero. Hago un segundo un comentario. Hoy estoy medio disperso, ténganme paciencia. Ustedes vieron alguna vez la bandera coreana, ¿no? Está ahí. Esta es Corea del Sur, la Corea buena, ¿está bien? No la del loco del norte. Esta es la Corea que hace todas las músicas, películas y cosas ahora. La Corea que se ha desarrollado, o está en vías de serlo, muy cerquita. No estaba en ese 21, lista de 21, ¿se acuerdan?
Pero bueno, Corea indudablemente basta con mirar la marca de la compu que tienen y del celular que tienen y seguro que si no los dos, algunos de ellos son coreanos. Y los compraron por calidad, no por precio. No, Corea es cosa seria. Bueno, ¿vieron la bandera? ¿Vieron que, o sea, es el yin y el yang, ¿está bien? ¿Y qué tiene alrededor? ¿Quién sabe? Unos trigramas son. Muy bien. ¿Qué dijiste? ¿Un anagrama? Trigramas, que Trigrama. significan Que cielo, representan tierra, cosas por el estilo. exactamente los cuatro elementos. Los cuatro elementos. Agua, fuego. Bueno, no quiero meter la pata porque no me acuerdo. Pero están los cuatro elementos. Creo que son agua, fuego, tierra Y aire, y aire, ¿no? serán. Bueno, ahí tienen eso. Esa es la bandera de Corea. De paso la Es vemos. el Yin Yang, profe, pero no es. Creo que simboliza frío y calor y luz y frío, oscuridad, algo por el estilo. Bueno, pero que eso es el yin y el yang, Franco. Yo no soy experto en Pero le Oriente. faltan los circulitos, porque el Yin Yang te dice que en todo lo bueno hay algo malo, Ah, en lo malo hay algo bueno y tiene como unos ojitos acá el yin y el yang. ¿Posta? sí. Bueno, pero porque yo soy un burro en esto, perdóname. Este es el logo de Pepsi, profe. Tenés razón, o una pelota de tenis también puede ser, pero no, pará, yo lo que digo es, yo quería decir otra cosa, entonces, porque es como los opuestos, a eso voy. Fíjate que vos más o menos que la tenés más clara me decías, uno representa cosas lindas y otro cosas feas, o bueno, feas, oscuridad, frío, no sé, sol. Bueno, un día vamos a tener una clase sobre banderas, pero no va a ser el día de hoy. Sabemos que la de Estados Unidos también está representando sus estados. ¿Está? Bueno, Corea. Ahí está, siempre. Hoy voy a hacer como una introducción porque no quiero que nos quedemos por la mitad y nos quedan 9 minutos, pero rápidamente, ¿no? 2 o 3 cositas que quiero contarles de la carrera de economía, que está muy sobrevaluada, por cierto. Hoy en día me siento, en cierta forma, el mago o el brujo de la tribu, al que todos consultan. Me consultan todos, mis amigos, mi familia. Soy como el que les va a dar la verdad revelada. Yo me río porque les digo como a ustedes, ¿no? Si lo supiera, muchachos, no me dedicaría, estaría siendo un filántropo, sería Bill Gates. Pero hay algunas cosas que claramente uno puede anticipar porque estudió de eso, no puede ser un genio. Pero bueno, una cosa que llama la atención de la formación del economista, aunque a ustedes les parezca mentira, es que no se estudia siempre con un mapa. Si ustedes me preguntan, profe, me imagino que vos habrás estudiado viendo mapas todo el tiempo. Y no. Otra cosa insólita que les quiero contar rápidamente hoy es que, digamos, si hay un país por excelencia que se ha desarrollado, que es americano como el nuestro, o sea, es el número 1 del planeta, es americano, pequeña cuestión, o sea, que fue colonia, fue sometido, fue robado, saqueado, y qué sé yo, bueno, que más o menos tiene la misma edad que nosotros, que 30, 40 años de diferencia no es mucho en la historia de un país. En fin, tiene una serie de condiciones que uno diría, bueno, me imagino que vos de Estados Unidos habrás tenido, no sé, 7 cátedras más o menos, 7 materias. Bueno, le tengo que confesar que no se estudia Estados Unidos. Llama la atención, ¿no? No me quiero poner muy suspicaz o muy así, como pensando otra vez en algo oscuro, pero digo, nosotros, ustedes y yo, algo de la historia de Estados Unidos vamos a estudiar a partir de la clase que viene. Porque para mí es un ejemplo digno de ser. Y en algún caso, ¿por qué no? Yo no digo la parte negativa de Estados Unidos, que todos la conocemos, digo la parte positiva. Nosotros podríamos habernos parecido a ellos, si hubieran pasado algunas cosas que allá pasaron y se resolvieron de una forma y acá lamentablemente de otra. Es así. Entonces, está buenísimo estudiar a Estados Unidos, pero para Estados Unidos falta. Ahora estamos acá en Corea. Corea está cerquita de China, como bien saben, de Japón, dentro de todo, de Australia, de Singapur, de un montón de tigres asiáticos que andan por acá y que indudablemente
con su conexión, porque no sé si alguno de ustedes piensa que la Tierra es plana, pero les cuento que hay barcos que salen de acá y van para allá y aparecen por acá, mágicamente. La cuestión es que acá tenemos el flujo de comercio seguramente más importante del planeta, ¿sí? Y eso no es casual. Digo, la condición o la situación geográfica de los países son cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? Alguien dirá por ahí, no sé, ¿por qué Nigeria, qué sé yo, es Nigeria y Sudáfrica es Sudáfrica, si están en el mismo continente? Bueno, pero hay que convengamos que África fue un territorio, si hablábamos de saqueo, de ultraje, de cosas tremendas que hicieron sobre todo los europeos, no sé, los belgas, los ingleses, bueno, ¿para qué vamos a poner nombre? Los portugueses, insisto, tuve la suerte de viajar mucho, fui a Portugal y fui a un museo donde ellos contaban las animaladas que hicieron en el África, los portugueses. Nada, y ahí uno entiende también, porque esto no es una historia de amor, ¿ves? Han destrozado estos países, ¿sí? Y por eso acá no te va a salir un desarrollado. Está Sudáfrica ahí peleándola y el resto es un desastre. Sobre todo la subsahariana, el África profunda. Uno puede decir algo de Egipto, qué sé yo, pero en general. Bueno, nada. El Asia, como ustedes lo saben muy bien, era una región de países ultra subdesarrollados. Corea, como vamos a ver, hace 50 años no se comparaba con Argentina. China ni hablar. A China directamente hoy está abajo de Argentina, después de 25 años de crecimiento sin parar. Imagínense lo que era China hace 50 años, al lado de Argentina, que era mucho mejor que ahora Argentina. Nada, y este sector, bueno, hoy está, como les digo, en la palanca máxima del planeta. Bueno, para no cortar la clase sobre Corea, Estados Unidos y Alemania, me gustaría hablar, bueno, después cuando cerremos les voy a contar por qué elijo esos 3 países, pero podríamos elegir otros países. Les aseguro que hay un hilo conductor que es el que les voy a tratar de mostrar con estos 3 casos. Bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy. ¿Hay algún comentario o alguna pregunta para hacerme? Yo Tenemos 3 tengo minutos. una pregunta sobre el tema del comercio. Dale, Gastón. En varias veces usted dijo que cuando el mercado tiende a fluir con libertad, se tiende a el monopolio y eso conllevaría a que pocos tengan una mala distribución de las riquezas. Pero cuando hablamos de países desarrollados, tipo, o cuando a un país le empieza a ir bien, por lo general se habla de que abren sus puertas al comercio internacional. O sea, en cierto caso empiezan a comerciar hacia afuera y no se cierran. Y si vamos a los casos extremos de que se cierran, por ejemplo, países comunistas, es a los que peor les va. Sí, Entonces, te no interrumpo sería... porque me quedó clarísima el planteo, me encantó, gracias. Básicamente, lo vamos a ver con Corea ahora, ¿sí? Con Estados Unidos y Alemania también. Y con todos los países desarrollados. Básicamente sería algo así, como hay un periodo que ellos van a defender su industria, la van a proteger, porque no son competitivos, no porque sean malos ni buenos, son patriotas. Porque, insisto, cuando hablamos de Estados Unidos enseguida va a saltar uno, yo lo recontra respeto, el pensamiento más, digamos, de izquierda y anti-norteamericano, va a decir, sí, robaron esto, aquello. Yo no estoy justificando nada. Digo que hay un país, un pueblo, que se decide a pasar al desarrollo. ¿Cómo lo logran? Defienden primero su industria. La defienden, la dejan crecer, la dejan fortalecerse y después la abren. Y ellos van a ser los que van a decirle al mundo que se tienen que abrir las economías. Digamos, Gastón, vos leés, estoy seguro, los diarios y ves que China hoy le dice al mundo que tiene que abrir su frontera.
China hoy está sufriendo las medidas proteccionistas de Donald Trump, y los chinos hoy, sin ponerse colorados, se ven naranjas, los atorrantes, por decirlo de una forma suave, le dicen al mundo que se tienen que abrir, cuando a ellos no le podía vender una curita hace 10 años. Hoy, China le dice al mundo: abrite, que yo te vendo más barato. Y está bien que así sea. Yo no digo que los chinos sean malos, defienden los intereses, y vayan que tienen que defender los intereses. Son 1000 y pico de millones de tipos que hay que darle de comer. Pero no nos comamos no lo creamos nosotros que es así. Leamos, veamos cómo hizo. Ahora vamos a ver cómo hizo Corea. Corea es uno de los que se le sale al mundo a decir que se tiene que cuidar. Corea hizo 6 planes quinquenales, Gastón. 30 años de planificación. Yo no estoy diciendo, fíjate, porque ahora vamos a hablar de países de Estados Unidos que tuvieron guerras civiles, esto, aquello, ya van a empezar. Entonces hay que tener una guerra civil, matémonos todo y después, no, paren. Hay países que lo hicieron con democracia y en libertad total. Canadá es uno, sin ningún tiro entre ellos, y lo lograron. Y otros se tuvieron que dar con todo, Estados Unidos, Corea, etc. Bueno, voy a parar por acá porque se va a cortar, pero me gustaría, Gastón, que me hagas esa pregunta cuando termine la clase que